Bien, familia, como puedes leer ahí, lo podemos leer juntos. Crecer más y más en amor. Ese es el desafío para este año 2026. Y como todos los años hablamos de la visión de la iglesia, es necesario renovar en el corazón. Y ahí vamos a ir al siguiente, por favor. Visión siguiente, por favor. Ahí estamos. Cada año hablamos de la visión. Y si vamos al siguiente, vas a ver ahí, visión trae luz y propósito a nuestras vidas. Fácil que un ser humano solo vive para trabajar y comer. Y tú no has sido diseñado para vivir, trabajar y comer y dormir. Tú fuiste diseñado con un diseño especial, pensado por Dios muy profundamente. Y ese diseño no es para que eres una isla perdido en la Antártica o algún lugar. Tú perteneces y diseñado por Dios a una comunidad. Y todo está diseñado por Dios con anticipación para que tú pudieras involucrarte y como una criatura nueva, Dios preparó en antemano cosas para que tú los hagas. Pero también puedes vivir y no hacer esas cosas que Dios preparó para ti. Dice en Mateo, Lucas, donde estaba leyendo la otra semana, que al rechazar el bautismo de Juan, los fariseos y saduceos rechazaron el propósito de Dios para ellos. Qué radical. Entonces Dios tiene propósito con nuestras vidas. Y la visión es lo que nos da luz con respecto a ese propósito para nuestras vidas. Sin visión malgastas los dones y talentos y recursos que Dios te ha dado. No me gustaría llegar arriba, ver, Dios me ha dado un montón de cosas para usar, para implementar, tanto capacidades, dones, talentos, recursos, tiempo, energía, y yo he malgastado, despilfarrado, no sé cómo se dice, algo así. Todo lo que Dios me dio. Entonces, no anda despilfarrando, por favor. Como dice en Proverbios, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. En la otra versión, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Por eso es necesario que escuchamos y que Dios pueda captar nuestros corazones, involucrarnos en la visión que Él tiene y quiere cumplir con nosotros. ¿Por qué visión es importante? Siguiente, por favor. Porque primeramente visión trae clara y buena visión, y clara visión trae buen ánimo, ¿ya? Reduce la frustración, permite la concentración, trae la colaboración. Me acuerdo las últimas noches antes de la conferencia el año pasado, aquí habían no sé cuántos, unos 40 personas a las 10 de la noche trabajando. Porque había una dirección, había algo que lograr y todos estaban en los mini proyectos involucrados o con su dinero o con su tiempo o con sus capacidades trabajando para lograr algo, tener ahora este espacio donde podemos estar. Entonces, visión trae colaboración y nos ayuda también a evaluar si lo estamos logrando o lo estamos haciendo. Por ejemplo, un ratito más le voy a mostrar que parte de esta visión es enviar, pero hoy estamos viendo acá en la reunión
el enviar. Lo estamos viendo realizado. Lo que años atrás era solamente una visión, hoy lo estamos viendo en concreto. Y eso es maravilloso. Bien, entonces hablamos de la visión de esta iglesia para que Dios despierte nuestros corazones, nos haga involucrar con todos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, a colaborar con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros como iglesia. En el siguiente puedes ver, algunos han escuchado esto no sé cuántas veces y cuántos años, pero 24 años. Algo sucede cuando vemos las cosas, cuando el Espíritu Santo acelera las cosas a nuestros corazones. Algo pasa ahí. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. Cuando la persona más importante que ha existido en la eternidad vino a la planeta Tierra, gastó su tiempo y su energía en personas. No construyó empresas ni imperios. Se dedicó individualmente a las personas. Eso fue Jesús. Y Jesús andaba y observaba que la gente, la multitud, estaban agobiados, desamparados como ovejas sin pastor. Jesús pudo ver la condición de la humanidad. Y en su estado humilde de persona, ser humano, 100% y 100% Dios, se atendió a esas necesidades de las personas. De ahí podemos entender esta frase: la humanidad extraviada del amor de Dios sufre y se destruye. Un ser humano separado de Dios no puede vivir. No está diseñado tu vida ni nadie vivir separado de Dios. Dice cómo somos ovejas que nos extraviamos. Como la canción decía delante Silvia, nos perdemos. Porque así somos por naturaleza. Y la humanidad separada de Dios, separado de su amor, sufre intensamente. No hay que mirar así muy lejos, darle vuelta a la esquina, entre una casa ahí, y tú te vas a dar cuenta que en esa casa lo que falta, más que pan o dinero o cualquier otra cosa, lo que falta en ese hogar es amor. Es amor. Es el amor de Dios lo que es la necesidad más grande en este mundo. Siguiente, por favor. El pecado, poco a poco, en el ser humano, ¿cierto?, desintegra al hombre y obviamente sus relaciones. El pecado se entremete, causa daño, causa dolor y separa la gente. Daña el daño, el pecado. La humanidad agoniza en su orfandad espiritual. Mencionar algunas cosas. Decidí no tomar estadísticas, lo hice unos años atrás, de cuántos abortos hay, las figuras, los números de divorcio, los números de bebés que son abandonados en hospitales. Y tú empiezas a ver eso, la violencia, femicidio, homicidio, suicidio. Y tú te empiezas a dar cuenta que algo no está bien con la raza humana. Algo está muy grave. Y tú y yo tenemos parte de esa respuesta para la humanidad. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús veía claramente la necesidad y empezó a ir de pueblo en pueblo a predicar el reino, a sanar a los enfermos y toda dolencia. Esto es lo que hizo Jesús. Esto es lo que hizo Dios.
sirvió a los seres humanos, les atendió, los amó. Eso es lo que hizo Jesús. Y luego se dio vuelta a sus discípulos y dijo: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por lo tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Entonces debemos preguntarnos, Jesús era uno solo. ¿Cómo resolvió esta tremenda necesidad en el mundo? Simplemente formó una pequeña comunidad de amor. Llamó a sus discípulos, los juntó en un grupito, y ahí en esa pequeña comunidad les enseñó a amar. Primeramente Él los amó, luego junto con ellos fue y amó a las otras personas. Y en esa dinámica de grupo pequeño, lo cual te invitamos que todos participen este año en un grupo pequeño, porque es la dinámica del reino de Dios, donde suceden las cosas en grupos pequeños. En ese pequeño grupo pequeño sucedieron muchas cosas. Y estos discípulos fueron transformados en poco tiempo. Pero esto es lo que Jesús básicamente les instruyó. En el siguiente, por favor. Les dio 3 mandatos. Antiguamente por la ley, ellos sabían lo más importante era amar a Dios con todo el corazón, toda la mente y con todas tus fuerzas. Y tu prójimo como a ti mismo. Jesús vino y luego hizo una actualización de ese mandato. Y dijo: un nuevo mandamiento les doy. Actualizado. Que los se aman como yo les he amado. Entonces subió el nivel. ¿Sabe por qué pudo subir el nivel? No solamente ahora tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora tienes que amar como yo les he amado. Porque iba a darles el Espíritu Santo. Como dice en Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora Jesús subió la barra y dijo: ahora ámense ustedes como yo les he amado. Y luego les dijo: vaya y hagan discípulos de todas las naciones. Eso fue lo que sucedió en ese pequeño grupo de discípulos de Jesús. El impacto que pasó ahí, en ese grupo pequeño, salió a revolucionar el mundo entero. Hoy en el mundo es cada vez más los lugares donde no se sabe nada de Jesús, pero es muy poco. Y el evangelio ha expandido por todo el mundo. Pero partió en ese pequeño grupo de discípulos de Jesús. Y si lo entendemos más profundamente, tú vas a entender que estos 3 mandatos, estos mandamientos, llámale como quieres, esto mismo define el propósito de la Viña Agape. El siguiente, por favor. El primer mandamiento dice: ama a Dios con todo tu corazón. Para eso es adoración para nosotros. Amar a Dios con todo el corazón. Demasiado importante. Y es lo más importante en esta iglesia, y donde vamos a dedicarnos con todo el corazón, es amar a Dios con todo. Luego dijo: ama a tu prójimo como tú mismo. Nosotros le entendemos eso como ir en pos de ayudar al prójimo, y eso lo llamamos ministerio. Es muy sencillo. Luego dijo: ir a ser discípulos, ir a evangelizar, hablarles del reino de Dios, que hay salvación en Jesús. Luego bautizarlos. Ese es el momento en que son parte de la familia y se integran en una familia en donde pueden recibir la enseñanza, la formación, la administración, el amor, la ayuda
que necesitan. Y lo último, enseñándoles a obedecer, eso lo llamamos discipulado. Y eso es no enseñarle solo entender la Biblia, es enseñarle a practicar lo que está escrito en la Biblia, a obedecer. Entonces todo esto Dios nos puso en un corazón. En el siguiente puedes verlo ahí. Primer corazón que dibujé ahí fue de acuarela, más o menos en el año 2000 y tanto. 2001, 2002. No entendía nada de lo que Dios iba a hacer, pero tenía este entendimiento que debemos hacer estas cosas porque eso es amar. Después, cuando la iglesia era chiquitito y un domingo estamos compartiendo la visión y le explica, si nosotros nos comprometemos con estas cosas. No fue así. Yo estaba hablando de estas cosas. Y mientras que yo hablaba de esto, del corazón ágape, de repente se me paró los pelos en los brazos y sentí una voz de Dios diciendo, si ustedes se comprometen con esto, que son los 3 mandatos, yo me comprometo a respaldarle a ustedes. Y fue una cosa que me hizo parar los pelos en los brazos. Cuando terminé un mensaje y bajé, un caballero se me acercó y me dijo, a lo mejor estoy poco loco, pero ¿sabes? Cuando tú estabas hablando de eso, yo sentí esto, que si nosotros nos comprometemos con esto, Dios se compromete con nosotros. Fue tan poderoso, ahí sí se me paró los pelos. Pero yo entendí que Dios habló en ese momento, si nosotros como iglesia nos comprometemos a esto en el corazón, primero, flecha del corazón es alcanzar las personas por Jesús. Compartir el amor de Dios y el evangelio con ellos. Luego integrarlo a una familia donde conectando en la iglesia, ellos pueden ser recibidos, amados, sanados, encontrar un hogar de amor y también donde pueden ellos tener un lugar de pertenencia, familia. Llegan a ser parte de la familia de Dios. Luego, no se calienta un asiento, sino que sean capacitados, discipulados para hacer la obra de Dios. Y como todos tenemos el Espíritu Santo, y no hay Espíritu Santo Junior, está en todos nosotros. Y podemos ser la obra de Dios porque Él vive en nosotros. Y luego, aprendiendo a hacer la obra de Dios, le damos la bota santa, como hace unos minutos atrás, le damos la bota santa a Roxana y Jorge, vaya, y son enviados a hacer la obra de Dios. Es muy sencillo este corazón, pero muy poderoso. Y alrededor de todo esto hay otro wincha, que lo vas a ver en un momentito más, que es la adoración, que es el centro de ese corazón. Amar a Dios con todo el corazón. Y así Dios desplazó en este corazón el propósito de la Viña Ágape. Y podemos entender que todo esto se hace por amor. Y lo vamos a entender en un ratito más. En el siguiente, en las palabras escritas, Dios definió el propósito para nosotros de esta iglesia, que es la Viña Ágape tiene como propósito glorificar a Dios. Como alcanzando personas para Jesús, motivándolas, ¿cierto?, a integrarse a su familia, equipándolos para amar y ministrar a otros y enviándoles a usar sus dones y recursos para alcanzar esta generación y plantar nuevas iglesias. Por más de 6 años, esa frase, cuando la leía al final, 6, 7, 8 años, era y plantar nuevas iglesias. Todavía no se había cumplido esa parte. Pero hoy lo estamos cumpliendo una y otra vez. Plantando nuevas iglesias. Porque gente han sido tocados por el amor de Dios. Gente han sido equipados y preparados. Y ahora
podemos enviar personas y Dios está cumpliendo de esto en medio nuestro. Y eso es emocionante, es poderoso. Y cada año ponemos un desafío para despertar esto en el corazón de cada uno de nosotros. Y este año el desafío es crecer más y más en amor. Si entendemos este corazón ágape, si entendemos que eso define el propósito de Dios para esta iglesia, y tú entiendes que ningún ser humano sin el Espíritu Santo puede hacer eso. Si no es el amor que nos despierta, el amor que vibra en nuestros corazones, jamás vamos a hacer eso. Menos arriesgar nuestras vidas yendo a otro país, plantar una iglesia, yendo a Antofagasta, plantar una iglesia, yendo a Valparaíso, plantar una iglesia. Entonces, Dios quiere seguir haciendo esto cada vez más profundamente en tu vida y mi vida. Lo está haciendo por años y lo está encendiendo aún cada vez más. Solo ver las visitas hoy, ¿no te impacta? Qué impresionante, qué lindo. Qué lindo que cada vez que una persona pasa por esa puerta, tú sabes que Dios va a hacer algo con esa vida. Yo me motivo, aunque soy el pastor, me motivo a invitar gente a la iglesia. Bien, el siguiente. Los discípulos de Jesús finalmente dieron sus vidas por esta causa. Todos menos Judas murieron haciendo esto. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que los motivó a dar su vida por eso? La urgencia de la misión, las muchas almas por salvar, el destino del mundo perdido, sus familias después de ellos. ¿Qué les motivó a perder sus vidas? Te invito al siguiente. Fue únicamente la respuesta del impacto del amor de Dios en sus interiores. Habiendo estado 3 años con la persona que se llama amor, con Jesús, habían estado con Jesús. La Biblia dice, Él los llamó para que estuvieran con Él. Y mientras los discípulos estuvieran con Él, entendieran y comprendieran el amor de Dios. Lo vieran el amor de Dios en acción. Fueron tocados por el amor de Dios. Y vieron cómo vive el amor de Dios aquí en la tierra. Vieron a Jesús. Fue el gozo de amar libremente. En respuesta de haber comprendido cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios y de haber gustado de esa plenitud. Es decir, lo que ellos experimentaron en esa pequeña comunidad de amor impactó tan profundamente sus vidas que salieron con gozo de poder entregar sus vidas por esta causa y no les importaba perder la vida. Pero ¿qué puede provocar eso en una persona? Plata, poder, nada. Solo el amor de Dios. Habían gustado de esa plenitud. Vamos a ver qué es esa plenitud de haber entendido el amor de Dios, comprendido el amor de Dios. Esto es el apóstol Pablo orando por la iglesia, es un versículo. Y él está diciendo, esto piden oración por ustedes. Y luego dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es su amor. La gran oración del apóstol Pablo era para que la iglesia pudiera entender lo alto, lo ancho y lo profundo del amor de Dios. Y luego si continuamos leyendo ese versículo que escribió el apóstol Pablo, explicando sus oraciones, le dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Es decir, no es capaz tu mente racionalmente entender ni comprender lo grande del amor de Dios. Pero tú en persona lo puedes experimentar. Lo puedes gustar. Luego dijo,
entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Wow! Lo voy a leer de nuevo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. La revelación del amor de Dios, de lo alto, de lo profundo, de lo alto, es lo que la iglesia necesita más que cualquier otra cosa. Y cuando una iglesia tenga esta experiencia, se libera plenitud y se libera poder en esa iglesia. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Te voy a decir una cosa extra. Esa revelación no se deposita en ninguna otra parte del mundo, sino en la iglesia de Jesús. Tú no vas a descubrir lo alto, lo ancho y lo profundo del amor de Dios en ninguna otra parte, excepto en la iglesia de Jesús. Donde el pueblo de Dios se reúne, donde Dios baja con su presencia, donde los dones del Espíritu Santo son ministrados, el Espíritu Santo habla, profetiza, ministra, revela, y ahí es donde Dios revela su amor en medio de la comunidad. Y no vas a encontrar eso en ninguna otra parte, solo en la iglesia. Es un lugar de encuentro divino. Cada amigo que nos reunimos acá es un encuentro divino con el Dios vivo. Y en ese momento, cuando Dios baja con su presencia acá, cosas sobrenaturales pasan. Y entre esas cosas sobrenaturales son revelaciones de quién es Dios, de cuán grande es su amor, de cuán misericordioso, compasivo es y qué tan poderoso es para sanar nuestros corazones y restaurar nuestras vidas. Esas cosas suceden solo acá. Sigamos rápidamente. Esa plenitud es tener satisfecho esa desesperada necesidad interior de sentir valorado y amado. Cada ser humano está en esa condición. Cada ser humano desesperadamente necesita saber que es valorado en su interior y que tenga valor. Si tú preguntas a un psicólogo y haces los análisis, tú vas a encontrar que al final el punto último es cada ser humano lo necesita desesperadamente. Saber que es amado y valorado, pero descontroladamente lo busca satisfacer esa necesidad de mil maneras el ser humano. Mil maneras equivocadas. El dinero, los bienes, las relaciones humanas, el éxito, el trabajo, los logros, el alcohol, las sustancias, el reconocimiento. El mundo desesperadamente está buscando sentirse valorado y lo busca de todas las maneras equivocadas. Pero es una necesidad de todo ser humano. Pero en esa necesidad hace tonteras. Muchas tonteras. Porque el único lugar donde el ser humano puede descubrir cuán valioso y precioso es cuando le ha sido revelado el amor de Dios a su corazón. Cuando es calmado mi necesidad y bañado en amor, algo revolucionario sucede. Es decir, cuando realmente entre en este diseño de Dios para mí y Él revela su amor por mí y soy bañado en ese amor, soy tocado por esa revelación, algo revolucionario sucede. Me entrego a luchar para que otros conozcan ese amor y no me importa el costo. Hay algo acerca del amor de Dios que es capaz de sacrificarse por otros. Ese es el poder del amor. Se puede dar por otro sin esperar nada de vuelta. Ese es el poder que viene de Dios.
se llama el amor de Dios. Cuando está en el ser humano puede dar sin esperar nada de vuelta. Porque es alimentado desde Dios a su ser interior. Y como se siente valorado, está satisfecho interiormente, es capaz de dar sin sentir que está perdiendo. Sabe que está ganando porque está dando amor. Sabe que está satisfecho internamente porque está cumpliendo el diseño que Dios tiene para él, para ella. Qué maravilloso es esto. Transforma vidas. No hay institución en el mundo que pueda transformar una vida. Acompáñame, por favor. Necesitas entender el próximo punto. Está escrito por un gran autor cristiano, que lo leas conmigo. Dios creó cosas que tenían una voluntad libre. Esto significa criaturas que podían ir por el camino equivocado o correcto. Algunas personas piensan que pueden imaginar una criatura libre, pero sin la capacidad de equivocarse. Él escribe, yo personalmente no puedo. Si una cosa es libre para hacer el bien, entonces también para hacer lo malo. La voluntad libre ha hecho posible la maldad. ¿Por qué entonces dio Dios una voluntad libre al hombre? Si Dios, sabiendo que dar una voluntad libre al hombre es capaz de tomar malas decisiones y hacer cosas malas, ¿por qué Dios se arriesgó? Vamos a entenderlo. La voluntad libre ha hecho posible la maldad, porque entonces Dios dio la voluntad libre al hombre. Porque libre albedrío, aun si hace posible la maldad, es la única cosa que hace posible el amor, bondad y gozo. Porque el amor nace en una voluntad libre, en ninguna otra parte. Las personas tienen que decidir libremente que se van a entregar por otros. No bajo manipulación, no bajo obligación, no bajo ley, sino libres. Yo decido entregar mi vida. Yo decido amar. Y en esa libertad de entregarme y darme por otros, nace el amor verdadero. Es un concepto teológico demasiado profundo, pero demasiado rico. Lo va a entender con un poquito más en lo siguiente. Un mundo de autómatas, criaturas que trabajan como máquinas, no valdrá la pena crear. Piensas, si Dios creó un montón de máquinas y le puso un programa computador de obediencia, y esas máquinas iban obedeciendo a Dios todo el día, perfectamente su voluntad, ¿vale la pena crear eso? No, son máquinas muertas. Entonces, ¿qué vale la pena crear? Seres libres que deciden por sí solo, que van a dar, que se van a entregar sus vidas por la causa de otros. Mira, me encanta este autor porque la tiene tan claro. La felicidad que Dios diseña para sus criaturas más altas es la felicidad de estar libremente unido a Él y los unos a los otros. En una extasía de amor y deleite. Mira este diseño. Mira este glorioso que ha diseñado Dios. En una extasía de amor y deleite, cuando comparado con el amor entre mujer y hombre en la tierra, es pura papilla. Wow. En ese sublime mente y corazón de Dios, ha diseñado que su pueblo vive en amor con Él y viven en amor el uno con el otro. Nosotros ya 25 años de la vida de esta iglesia, es evidente que ahí está lleno de gente imperfecta partiendo con los pastores. Pero es posible y no es una utopía que podemos amar siendo imperfectos. Amar gente imperfecta y siendo nosotros imperfectos.
Bueno, entonces, iglesia, rápidamente. Quiero darles mi interpretación romántica de lo que es la iglesia Viña Agape. ¿Qué somos nosotros? Liderados por sus pastores, junto con todo lo que hacemos como iglesia, somos un gran equipo de matchmakers. ¿Qué son matchmakers? No había otra palabra así tan bacán para explicarlo, así que la tuve que usar el inglés. La traducción es casamentoras, no se usa esa palabra nunca, gancheros, un poco, pero quiere decir personas que intentan arreglar matrimonios o relaciones románticos entre personas. Tú y yo somos personas que vivimos enamorados de Jesús y nuestra gran emoción es enamorar a otros de Jesús, atraerlos al gran bien que hemos descubierto, el amor de Dios. Y así todos trabajamos y todo lo que hacemos un día domingo en la semana, discipulado, adoración, discipulado, mover las sillas, hacer este galpón ridículo. Todo lo hacemos por una causa, que la gente pueda llegar y descubrir ese amor, conocer ese amor, ser transformado por ese amor. Entra en esa puerta frío, congelado, duro. Ahí lo vamos a explicar después con el ejemplo de siempre, ¿ya? Pero, habiendo experimentado el amor, me doy, me entrego, me pierdo, me sacrifico con tal que otros conozcan ese amor. Y es tan emocionante que no me importa el precio. Puedes pagar cualquier precio con él. Esto es el misterio del amor. Tú sabes que es verdad que cuando la gente está enamorada, se le libera una química en el cuerpo que para ellos no le duele el sacrificio. Cuando tú estás enamorado de Jesús, en ti se libera la capacidad de sacrificarte por otros. El momento que tú dejas de estar enamorado de Jesús, no estás ni ahí con la otra gente. Pero enamorado de Jesús tienes poder. Bueno, ahí vamos a llegar. Siguiente, por favor. Es un poder que misteriosamente libera en nosotros el querer entregarnos gratuitamente en amor a Él por otros. Lo hacemos a Él porque está enamorado de Él. Pero resulta para otros. Lo hacemos a Él quien nos amó primero. Y otros le reciben de nosotros de parte de Él. Qué dinámica de amor más emocionante. Me encanta. Viene de Él. El origen del amor es Él. Nosotros somos unos pecadores torcidas. Pero cuando nos enganchamos en amor con Él, hay un fluir de ese amor divino en medio nuestro hacia el prójimo. Y es la única manera de transformar este mundo. No hay otra manera que cambiar el ser humano. No hay. No hay. Es lo que el mundo más necesita que cualquier otra cosa. Es esto. Ojalá iglesias plantadas en todo el mundo, donde gente entre herido, dolido, odiando, rechazando, cerrado, desconfiado. Y el amor de Dios los baja la cortina. Lo hemos visto año tras año. Cómo entra esa puerta la gente en un tiempo más es tan diferente. Nos trae una profunda satisfacción espiritual y el costo no nos importa. Sígueme por favor rápidamente en esto. No nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. No hay poder en la religión. La religión, tal como levita y el saduceo que caminaba por el camino a Jericó, vio al hombre medio muerto botado en la calle, se cruzaban al otro lado de la calle para evitarlo. Eso es religión. No tiene poder. No hay poder en la ley. Está sujeta a la naturaleza humana. La ley te dice no haga eso. Y la naturaleza humana es pecaminoso.
¿Tú crees que la naturaleza humana va a obedecer la ley? Jamás, porque no puede, dice la Biblia. No hay poder en el miedo. Aun cuando el pastor pentecostal dice, si tú no haces esto, te vas a ir al infierno, la gente lo hace igual. Porque no hay poder, está sujeta la naturaleza humana. No hay fuerzas en la naturaleza humana. Hay verdadero poder en el amor. Inspirado por Dios, empoderado por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Iglesia es nuestra herencia. Viene de Dios. Es poderoso. Nos inspira, nos transforma, nos cambia. Y viene de Él. Y este es el lugar donde encontramos ese amor. Donde encuentras con Él, con su amor. Donde el Espíritu Santo es derramado en medio nuestro. Donde fluye en nosotros, donde aprendemos a entregarnos a ese amor. Rendirnos a ese Señor que se llama amor. El amor es el poder más grande. Siguiente, por favor, conocido por el hombre. ¿Cuántas veces has escuchado este Viña Agape? Miles de veces. Pero no lo puedo dejar de repetir. Fue escrito por un hombre que tenía un ministerio en la universidad en los Estados Unidos. Tenía 1,000 personas a tiempo completo con sueldo en el ministerio, en los campus de la universidad. Es decir, tan confiaba la gente en su ministerio que le donaban millones de dólares a este hombre. Y él pagaba los sueldos de los trabajadores a tiempo completo en las universidades. 1,000 personas tenía a sueldo trabajando, compartiendo el amor de Dios con la gente. Este hombre dijo esto: el amor es el poder más grande conocido por el hombre. Cuando eres amado, tienes la libertad para alcanzar los niveles más altos por los cuales has sido creado. El mundo parece ilimitado y aún más allá de eso experimentas la libertad de amar a otros. ¿Qué es eso? ¿No sería la necesidad más grande que tenemos el mundo en este momento? La libertad de amar a otros. Cuando descubrimos, iglesia, cuán profundo es el amor de Jesús para con nosotros, algo pasa adentro, algo revolucionario. Vamos a verlo. Bien, tengo que hacer una pequeña interrupción aquí. Aunque nosotros hicimos el corazón agape en el principio, no entendíamos la profundidad de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. ¿Ya? Porque plantamos la iglesia el 9 de julio 2000. El domingo 23 de julio 2000 fue el funeral de nuestro hijo Kevin. Luchamos 2 años con su cáncer. Finalmente Kevin fallece en el principio de esta plantación de esta iglesia. Los primeros años fueron demasiado difíciles para nosotros. La familia estaba completamente quebrada, nuestras finanzas quebradas. Todo se cayó al suelo. Nosotros como familia estamos completamente quebrados. Nuestros hijos, nosotros, nuestro matrimonio, nuestras finanzas. Y en ese proceso Dios iba verdaderamente a hacernos entender y descubrir su amor. Por eso lo que te estoy hablando hoy día no es un bonito cosita. Pasaron los años, nosotros nos refugiamos en las conferencias de adoración de la viña, donde íbamos a llorar y llorar y llorar. Y venía la presencia de Dios, venía el amor de Dios a nosotros. Veíamos nuestros hijos adorando a Dios en medio de ese dolor. Y lentamente empezamos a descubrir en la presencia de Dios el amor de Dios. Y cada vez que el amor de Dios te toca, te sana. Y fue sanando nuestros corazones. Y poco a poco
Dios restauró con su amor a nuestra familia. Fue tan tremendo este proceso. Ahí vas a ver ahora las fotos de Kevin, nuestro hijo que falleció. Un pequeño pelirrojo, precioso, inteligente, una cosita para amar demasiado. Ahí en el siguiente, por favor. Ahí estuvimos de camping 6 meses antes que él falleció en el lago, en el sur. Y ahí empezó nuevamente con los dolores de los tumores. De ahí entró en el siguiente proceso. Puedes verlo en la foto de la mano derecha con una bomba colgada de su cuello. Es una bomba de morfina para los dolores. Inyectaba morfina a su cuerpo constantemente por los dolores de los tumores. Él gritaba día y noche con dolor. Para él la única cosa que le calmaba era la oración. Silvia y yo orábamos día y noche por él, por sus dolores. Finalmente, Kevin fallece justo la semana después que plantamos la iglesia. Y si puedes ver en el siguiente, lo ves en el hospital, se intentaron todo tipo de tratamiento, hasta las células madres, todos los tratamientos. Y él puedes ver en el último día, antes que Kevin fallece, ahí, con Roy y con Mike ahí a su lado. Le salió tumores debajo de los brazos, por la cabeza, por los ojos. Su cuerpo cayó porque una pierna está llena de tumores, el otro desapareció como un huesito nomás. Y en ese proceso, cuando él falleció, pensábamos que había terminado el sufrimiento nuestro. Para solo descubrir que empezó nuestro sufrimiento. Perder un hijo es el dolor horrible. Y en esos años, lo único cosa que pudimos hacer plantando la iglesia era adorar a Dios y refugiarnos en su amor. Y así, Dios a su tiempo nos sanó y nos restauró. Ahí lo puedes ver en la primera reunión de la Viña Ágape, a Kevin en una silla de ruedas con una bomba de morfina ahí a su lado, envuelto en cosas en una silla de ruedas. Eso fue 9 de julio 2000, el inicio de esta iglesia. Tú puedes comprender ahora que todo esto no es una coincidencia, sino esto es un Dios soberano que quiere revelar algo, que quiere mostrar algo. Nosotros, al pasar por estos procesos en las manos de Dios, Dios nos llegó a convencer de algo. Saliendo del otro lado, restaurado por el amor de Dios, nos ha llegado esta profunda convicción de que si Dios nos pudo sacar de donde estábamos nosotros, si Dios puede restaurar a nosotros tan quebrados en todas las áreas del aspecto de la vida, entonces el amor de Dios puede restaurar a cualquiera. Y esta es nuestra convicción, iglesia, Viña Ágape. El amor de Dios es poderoso y puede restaurar vidas. En el siguiente puedes leer: el poder restaurar del amor de Dios nos infunde esperanza para este mundo y nos motiva a tener fe para la vida más quebrada. La persona más quebrada que pasa por esa puerta, yo tengo esperanza para esa persona, porque si Dios la pudo hacer conmigo, la puede hacer con él o con ella. Se está acabando el tiempo. Lee esto junto a mí, por favor. Cuando juntos nos empapamos de la presencia de Dios, experimentamos cuán amados somos. Algo revolucionario sucede. Vemos a las personas preciosas y de mucho valor, porque entendemos cuán valiosos somos para Dios. Somos movidos a dar la vida para que otros puedan conocer el amor de Dios
y enamorarse de Él. Bueno, todos conocen ese ejemplo de la carne. Cuando sacas del frigider, ¿cierto? Está congelado, es duro, tal como las personas cuando pasan por esa puerta. Frío, duro, indiferente, incapaces de recibir amor. Cuando tú lo abrazas, se ponen tiesos. Porque no están acostumbrados a recibir amor. Pero con el tiempo, los abrazos, los saludos, el break, ¿cierto? El grupo vida, la presencia de Dios, el amor de Dios, la administración, esa carne se descongela. El corazón humano se va poniendo más blandito y va a empezar a recibir el amor de Dios. Todavía con lentes de sol, algunos sentados en la última fila, mirando desconfiados así, ¿quiénes son esta gente? ¿O no? Así llegan. Y lo entiendo y lo entendemos. Y a veces rechaza el amor. Dios quiere amarlos, pero no puede, porque están cerrados, desconfiados, heridos, dañados, confundidos, como abejas perdidas, desamparadas, sin pastor. Pero cuando Dios los toma en medio nuestro, porque cuando estamos juntos viene Dios, y ellos pueden experimentar a Dios porque está en medio nuestro. Por eso cuando venimos al día de domingo adoramos con todo, porque hay gente entre nosotros que están perdidos y por la primera vez están de vuelta en casa de su Padre. ¿Te perdiste alguna vez en el supermercado, no? Y corriste por las filas y no pudiste encontrar a tu mamá, a tu papá. Y cuando por fin lo encontraste, ¿cómo fue? ¡Qué alegría!, ¿no? Así es cuando la gente adora la primera vez el día domingo acá y lloran porque se han vuelto a casa. Se han vuelto a los brazos del papá. Qué cosa más hermosa. Y después el último proceso es cuando han experimentado ese amor. Ya la carne está lista para la parrilla. La tiramos a la parrilla, ¿cierto? Con una carbones bien caliente, con fuego, y sale ahí un olor fragante, ¿cierto? ¡Ay, qué rico el asadito a esta hora del día!, ¿no? Ese olor es el amor valiente. Ese es una vez un corazón empapado del amor de Dios, no resiste más y dice, quiero amar, necesito amar a otros. Y estoy aprendiendo a pagar el precio para amar a otros. A renunciar mi vida para amar a otros. Estoy dispuesto a pagar el precio porque ahora entiendo el amor de Dios. Y eso es glorioso. Transformación nos permite eso. Iglesia, esto es en la forma más breve posible. Explicarte lo glorioso que es entender el amor ágape. Y que eso gatilla en nosotros y libera en nosotros un poder para amar gente tal como llegan, tal como son. Amarlos y derramar el favor que una vez Dios derramó sobre nosotros cuando éramos pecadores y no merecíamos nada. Nos dio favor inmerecido. Favor que no merecemos. Y ahora tú y yo somos liberados para amar con favor sobre las personas que no merecen. Y no tienen que merecerlo. Porque nosotros las servimos gratuitamente y le vamos a dar gratuitamente a ellos. Esto es la revolución ágape. Y te invito del más chiquitito que está en el ministerio de niños al más viejo. Todos podemos ser parte de esto. Recibir el amor de Dios y regalar el amor de Dios a tanta gente hambriento, sediento, desesperado para conocer y recibir el amor de Dios y saber cuán precioso y cuán amados son. Así que Viña Ágape, tenemos este desafío. Este año es crecer más y aún más en amor. Amén. Amén.
Pongámonos de pies, invitamos a los músicos. Pueden ir a retirar los niños.